Hola, bienvenidos a mi canal. Te habla la profesora Milixa Indaburo. A continuación veremos el tema Estudio de la función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Una función cuadrática es de la forma f de x igual a de x al cuadrado más b de x más c, donde a, b, c pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora veamos las partes de una parábola. Dentro de las partes de una parábola tenemos rama izquierda, rama derecha, eje de simetría y vértice. También dentro del estudio de la función cuadrática tenemos la concavidad. La concavidad de una parábola la define el coeficiente, es decir, a es el coeficiente de x al cuadrado. Cuando es mayor que 0, se dice que a es positivo y la parábola es cóncava hacia arriba. Y el vértice de la parábola es un punto mínimo, tal como lo ves acá. Entonces, cuando tenemos a mayor que 0, es decir, cuando a es positivo, que es el coeficiente, entonces la parábola es cóncava hacia arriba y se está hablando de un punto mínimo. Muy bien, continuemos. Por el contrario, si a es menor que 0, estamos diciendo que a es negativo y la parábola es cóncava hacia abajo. Quiere decir que el vértice de la parábola es un punto máximo, tal como lo ves en la imagen. Continuamos. Vamos a calcular el vértice de una parábola, pero entonces para el cálculo del vértice de una parábola es importante que tengas en cuenta que el vértice es el punto máximo o mínimo de una parábola dependiendo de la concavidad. Entonces tenemos el vértice donde se encuentra x, y, es decir, el punto x que es el eje de las abscisas y y el eje de las ordenadas. Para determinar la coordenada tenemos que debes aplicar la siguiente fórmula. Entonces, utilizamos x igual a menos b dividido en 2a. Es la fórmula para determinar este primer punto del vértice, que en este caso es x. Y para determinar la coordenada y, debes aplicar la siguiente fórmula. Y es igual a 4ac, es decir, 4 multiplicada por c, menos b al cuadrado sobre 4a. Ejemplo. Grafiquemos la siguiente función. Y es igual a x al cuadrado menos x menos 2. Veamos. El paso número 1 es determinar el tipo de concavidad. Para ello, verificamos quién es a. Y como puedes ver, a es igual a 1, quiere decir que a es mayor que 0. Por lo tanto, la parábola es cóncava hacia arriba y posee un punto mínimo. Bien, veamos. Ahora en el paso número 2, vamos a calcular el punto mínimo. Para calcular ese punto mínimo, utilizamos x igual a menos b dividido en 2a. Y lo que hacemos es identificar quién es b. En este caso, en esta función, b es igual a menos 1, como lo ves acá en la función. b es igual a menos 1, acá está. A es 1, b es menos 1 y c es menos 2. Bien, a, 1. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores en la fórmula. Es decir, x es igual a menos, que es el menos de la fórmula,
B, como B es igual a menos 1, sustituyo en lugar de B, coloco menos 1 sobre 2 por A. Pero 2 por A es 2 por 1. Por lo tanto, cuando yo multiplico menos por menos, me va a dar más 1 en el numerador y multiplico 2 por 1 en el denominador, que es 2. Continuemos. Ahora hallemos Y. Y es igual a 4A por C menos B al cuadrado sobre 4 por A. Quiere decir que sustituyo los valores en la fórmula, recordándote que A es 1, C es menos 2, B es menos 1 y A es 1. Lo que hicimos fue sustituir en lugar de A, coloqué 1, en lugar de C, coloqué menos 2, menos de la fórmula, como lo ves acá, y B que vale menos 1, pero fíjate que está elevado al cuadrado, por lo tanto se mantiene elevado al cuadrado, sobre 4 por 1. Una vez has elevado, entonces procedemos a resolver la operación matemática. Recuerda que 4 por 1, 4, por 2, 8, más, estos están positivos, por menos, menos, sería menos 8, menos 1 al cuadrado, recuerda que el menos que está acá se queda allí, pero menos 1 al cuadrado al resolver la potencia me queda 1, dividido en 4. Ahora bien, Y es igual, signos iguales se suman en el numerador, me queda menos 9, y en el denominador 4, sería menos 9 cuartos. Quiere decir que el punto Y es menos 9 cuartos. Bien. Que el punto mínimo, entonces, en la función cuadrática dada es igual a 1/2 menos 9 cuartos. Bien, continuamos entonces creando la tabla de valores. Para crear la tabla de valores vamos a utilizar valores arbitrarios como menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para evaluar la función. Entonces, tenemos la función para f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2. Recuerda que esa función es la que vamos a utilizar para evaluar estos valores. Entonces, para ello sustituyes los valores dados a la variable para obtener el valor de la función. Es decir, en lugar de x vamos a sustituir menos 2, en lugar de x sustituimos menos 2, en lugar de x sustituimos menos 2 y este menos 2 que se mantiene acá, pues porque es parte de la función. Entonces resolvemos menos 2 al cuadrado 4, menos por menos más, 4 más 2, 6, menos 2, 4. Lo que hice acá primero fue resolver la potencia y luego sumé y resté. De igual forma con f de menos 1. Cuando x vale menos 1, entonces en lugar de x sustituyo menos 1. En lugar de x sustituyo menos 1 al cuadrado. En lugar de x sustituyo menos 1 y el menos 2 de la función. Menos 1 al cuadrado 1, menos por menos más, 1 más 1, 2 y 2 menos 2, 0. Es decir que cuando x vale menos 1, entonces y vale 0. Continuamos entonces con la evaluación de la función. Para f de 0, entonces en lugar de x sustituyo 0, en lugar de x sustituyo 0. Y acá me da 0 al cuadrado 0 menos 0, 0, menos 2, menos 2. Bien, continuamos evaluando la función. Entonces cuando x vale 1, en lugar de x sustituyo 1, en lugar de x sustituyo 1 y el menos 2 de la función. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. Y como ves, allí entonces cuando x vale 1, y vale menos 2. Acá lo puedes evidenciar en la tabla de valores. Bien, cuando f de menos 2, es decir, cuando x vale 2, sustituimos 2 al cuadrado, menos 2, menos 2. 2 al cuadrado, 4, menos 2, 2, y 2 menos 2, 0. Quiere decir que cuando x vale 2, y vale 0. Allí tenemos la función, tenemos la tabla de valores completa. Una vez tenemos los puntos evaluados en la tabla de valores, procedemos a graficar. Y para la gráfica puedes observar lo siguiente.
Entonces, cuando ya ubicamos los puntos en la gráfica, el punto de X, cuando X vale menos 2, Y vale 4. Cuando X vale menos 1, Y vale 0. Y como está sobre el origen, el punto iría acá. Cuando X vale 0, Y vale menos 2, acá está el punto. Cuando X vale 1, Y vale menos 2, aquí lo tenemos. Y cuando X vale 2, Y vale 0, acá lo tenemos. Quiere decir que el punto mínimo, lo podemos ver acá, como lo viste anteriormente, es un medio, menos 9 cuartos, que también se llama vértice de la parábola. Bien, de esta manera hemos concluido el estudio de la función cuadrática, ¿sí? Entonces quiero invitarte a ver los próximos videos que vamos a subir y además de eso, a comentar este video, darle like, comparte y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, visitar laprofemathematic.co en el que encontrarás contenido de calidad para mejorar tu rendimiento académico en matemáticas. Nos vemos, gracias.